¿cuál es la cobertura que tiene FEPASA dentro de Chile? ¿Cuáles son los principales clientes? Mira, FEPASA está presente entre la quinta y la décima región. Nuestros clientes principales son en el área minería. Nosotros hoy día operamos con Codelco y con Anglo American acá en la zona. Y en la zona sur muy fuertemente todo lo que es las papeleras. Y también estamos muy contentos en abril de iniciar un nuevo contrato con CMPC. Yo había visto las noticias. Efectivamente, que incorpora 2 millones de toneladas. Y por lo tanto nos llena de orgullo transportar ese volumen, pero también una tremenda responsabilidad de hacerlo bien. Pero yo creo que la logística o la cadena logística es una sumatoria de partes, una sumatoria de componentes. ¿Cómo está la infraestructura para poder generar mayor crecimiento en la industria ferrocarril? A nivel nacional, efectivamente, la participación anda en torno al 6-8% respecto al transporte vía camión. Yo quiero sumar un antecedente adicional, que es la competitividad del modo. De acuerdo a la OCDE, el costo logístico de Chile es 18% de su PIB. O sea, tenemos prácticamente el doble del costo logístico para mover las cargas. Por lo tanto, tenemos una brecha logística que hay que cubrir. ¿Qué nos falta como Chile para poder aperturar más el mercado ferroviario? Por un lado, tú tienes el largo de los trenes, tienes también la velocidad y otro factor bien importante es la capacidad que te permite andar sobre las vías férreas. Le agregas también lo que tú comentabas, el doble stack. Podemos montar 2 contenedores. Puedes llevar 2 contenedores. Es una industria que sigue creciendo y que tiene una aportación relativamente baja. Entonces, ahí hay un tremendo desafío. Finalmente van a salir ciertas extensiones del puerto de San Antonio. En eso a ustedes obviamente les va a beneficiar. Nos motiva, ¿cierto? Nos encanta cuando hay crecimiento y mayores volúmenes. Un tren puede transportar 50, 80 contenedores. Creo que hay un capital, hay un gran volumen que uno podría capturar para el ferrocarril en forma eficiente, competitiva, sustentable también en este trayecto. Nuestro invitado es Johnson Ahumada, gerente general de Ferrocarril del Pacífico. FEPASA, empresa filial del grupo Sigdo Coppers, ingeniero civil industrial y magíster en ingeniería industrial de la Universidad de Concepción, contando con más de 20 años de trayectoria en la compañía. Bienvenido a Pulso Logístico. Bienvenido a un nuevo capítulo de Pulso Logístico Podcast, un espacio donde se reúnen los líderes para movilizar la industria. Y hoy es un capítulo clave para el transporte y la competitividad logística de nuestro país. Hoy tengo de invitado a Johnson Ahumada, gerente general de FEPASA, la principal empresa ferroviaria de carga de nuestro país y que adicionalmente moviliza más de 6 millones de toneladas al año. Hola Johnson, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Anaísa, por la invitación. Yo creo que este es un espacio súper potente para hablar de logística y particularmente del modo ferroviario, donde yo me desempeño hace ya largos años. Así que muchas gracias. Sí, bueno, y nosotros nos conocimos en los escenarios. Nos conocimos en un conversatorio justamente de transporte y sostenibilidad, cuando tú estás desempeñando aún el rol de gerente comercial y después nos reencontramos en el tiempo ya ascendido a gerente general. Y mirando tu historia, bueno, veo que tenemos varios puntos en común. Fuiste un estudiante destacado, becado, eres de región, igual que yo. Bueno, tú eres más al sur, sí, yo soy más para la zona centro. También has tenido toda tu trayectoria dentro de la misma empresa, así que me da esperanza para mi futuro profesional y mi crecimiento. A ver si en algún minuto soy yo la entrevistada como gerente general, pero todavía no están mis planes aún. Por lo mismo, cuéntame un poco cómo ha sido esta carrera, este ascenso que tuviste a gerente general, y también quiero ver cómo ha sido tu vida fuera del rol de gerencia general. Bueno, efectivamente, como tú dices, yo soy del sur, yo soy de Chiloé, muy orgulloso de donde nací, soy achaíno, una tierra hermosa, ¿cierto? Preciosa, Chiloé. Efectivamente, y que me albergó durante mis primeros años de vida, junto a mis padres, junto a mis hermanos, y por lo tanto tengo muy lindos recuerdos de esa época, de esa etapa de mi vida, ¿ya? Tengo grandes amigos también del colegio y eso es gratificante. Tengo algunos amigos que están acá en Santiago, pero la mayoría de mis compañeros quedaron en Chiloé. Por lo tanto, cuando voy de visita es muy agradable juntarme con ellos a compartir. Posteriormente salí, ¿cierto? Como tú bien dices, vine a estudiar a la Universidad de Concepción, una escuela y un alma mater bien potente y que sí, fue muy significativo también en mi vida y en mi desarrollo y crecimiento académico, pero mirando el mundo profesional, ¿ya?
Y finalmente ingresé a FEPASA. Ya FEPASA ha sido mi única empresa ya por más de 20 años. ¿Ingresaste en el sur? Ingresé en el sur. Sí. Ya yo justo venía saliendo de la universidad en ese minuto. Se dio la oportunidad de poder postular a FEPASA. Yo no conocía mucho de FEPASA, pero hubo una cosa que me encantó, que era trenes. Y uno cuando es niño sueña con este tema de jugar con trenes. Entonces yo dije, bueno, ahora ya no soy tan niño. Quería jugar con los grandes. Pero quería jugar con los trenes grandes. ¿Ya? Y creo que esa fue una decisión bien importante en mi vida. ¿Ya? Y creo que también desde ese minuto en adelante he tenido una carrera profesional ligada al mundo de la logística, ligada al mundo de la eficiencia, de los grandes volúmenes y de cómo prestamos servicio también al área minería, al área de celulosa. ¿Ya? Yo partí me fui a Valdivia a trabajar en una primera instancia. Ahí FEPASA estaba partiendo con el transporte de celulosa desde Mariquina hacia los puertos de la octava región y fue bonito partir. ¿Ya? Creo que también un desafío tremendo cuando uno inicia un proceso. Yo estaba iniciando mi ciclo profesional, pero también era un ciclo de un nuevo cliente, de un nuevo transporte, y creo que eso alimentó de buena manera mi crecimiento y mi perfeccionamiento profesional en ese instante respecto a lo que estábamos haciendo con este cliente. Después fui evolucionando, partí en operaciones, me vine después a trabajar a Concepción, también con un lindo desafío de poder partir con el transporte de celulosa también de Nueva Aldea hacia los puertos de la octava región. Y en ese minuto hay un quiebre, ya me invitan a venirme a trabajar a Santiago. Yo era más del sur. Yo era ¿Y chileno. cómo lo hiciste sin redes de apoyo o tenías acá también personas que conocías en Santiago? No, yo no tenía personas conocidas, no tenía familiares, pero creo que venir a Santiago era un desafío mayor, ya en lo familiar, en lo personal, ¿cierto? Y en lo profesional también, ¿ya? De hecho, yo me había casado hacía poco tiempo en Concepción. Mi señora de Concepción, hoy día le encanta Santiago, así que... Ya se adaptó. Se adaptó completamente. Y yo creo que uno se va generando amigos, se va generando redes de contacto. Hoy día ya después de... Yo llegué a vivir a Santiago en el 2007, ¿ya? Y creo que durante este periodo he hecho grandes amigos acá en Santiago, amigos que añoro mucho, que tengo mucha cercanía con ellos. Creo que es una parte fundamental lo que tú comentas. La red de apoyo es súper importante para que tú estés bien y eso te permite también estar concentrado en las obligaciones que las obligaciones y las responsabilidades que tiene en el trabajo. Y sobre todo cuando estás en una época de crecimiento, como tú bien mencionas. Claro, yo creo que finalmente los apoyos, la familia es muy importante también, ¿cierto? Tus propias creencias. Yo soy muy creyente también en Dios y eso te va dando una fortaleza, ¿cierto? Para enfrentar diferentes desafíos. Y en el mundo laboral uno enfrenta muchos desafíos. También hay muchas oportunidades, ¿ya? Y en la medida que uno va haciendo una comunión, una sumatoria de diferentes factores, vas creciendo y te vas desarrollando y vas tomando más experiencia, vas tomando más responsabilidades. Por lo tanto, es un camino y un camino bonito, ¿ya? Con alto y bajo, porque así es la vida, digamos. Pero lo importante es cómo uno va capturando y sacando las mejores cosas de cada mundo para poder ir perfeccionando en el desempeño que uno va teniendo, no solamente en lo profesional, sino en lo personal, en lo familiar. Sí, yo creo que eso es importante. Y en esa parte profesional, ¿qué sientes tú que fue lo que hizo o marcó un hito en tu carrera para poder empezar a desenvolverte en nuevas posiciones? A poco andar, ¿cierto?, de iniciar del mundo laboral, creo que hubo un hito bien importante que me marcó ya profesionalmente. Y es el darme cuenta que en realidad cuando tú estás en un cargo, desempeñas ciertas funciones, no depende 100% de ti el resultado de lo que estás realizando, ¿ya? Y creo que yo me di cuenta, ¿cierto?, dado que hubo una reestructuración en ese minuto en FEPASA, que uno trabaja con personas. Y yo creo que eso marcó fuertemente y me transformó a ver que las personas son fundamentales. El trabajar en equipo, en lograr resultados es clave. Por lo tanto, yo creo que el darme cuenta, ¿cierto?, que una empresa no son solamente mis capacidades, lo que yo puedo hacer, sino son un conjunto de personas que tienen que trabajar con un propósito común. Creo que eso me marcó significativamente la mirada que tuve desde ese minuto hacia adelante. Y eso lo capturé a muy poco andar de iniciar mi trabajo en FEPASA. Y dentro de esta mancomunación de personas, ¿cuál tú crees que ha sido el rol que ha tenido este equipo en toda la trayectoria y todos
nuevos desafíos que ha tenido el ferrocarril en Chile? Yo creo que tener personas a lo largo de mi carrera profesional, ¿cierto? Uno le puede llamar sponsor, mentores, creo que ha sido fundamental, ¿ya? Yo recuerdo que cuando ingresé tenía un jefe, mi primer jefe, era de mucha experiencia, ¿cierto? Un profesional, no recuerdo su profesión, creo que era ingeniero civil mecánico, que me enseñó mucho, ¿ya? Después tuvo otro jefe, ¿ya? Que era más práctico y que me enseñó que más allá de estar sentado en una mesa con profesionales discutiendo ciertas hipótesis, lo importante a veces es ir a terreno, ¿ya? Y conocer la realidad de lo que está pasando y qué es lo que ocurre con los colaboradores y qué pasa exactamente en cada uno de los pasos que uno va dando en los diferentes procesos. Por lo tanto, ese rol o esos roles que tenían ellos me permitieron también entender de mejor manera en los procesos y cómo se desarrolla el ferrocarril. Y tomando la segunda parte de tu pregunta, yo creo que el rol del ferrocarril es fundamental en la cadena logística, ¿ya? Cumple o permite transportar grandes volúmenes de carga para clientes que son súper importantes, ¿ya? Y con todos los beneficios y externalidades que tiene el ferrocarril para cumplir ese rol. Y hoy día, ¿cuál es la cobertura que tiene FEPASA dentro de Chile? ¿Cuáles son los principales clientes que moviliza? ¿Qué industria se focaliza principalmente? Mira, FEPASA está presente entre la quinta y la décima región. Ya nosotros operamos a lo largo de la red de EFE, que son 1.750 kilómetros aproximadamente, que nos permite unir los centros industriales con la zona portuaria, ¿ya? Nuestros clientes principales son el área minería. Nosotros hoy día operamos con Codelco y con Anglo American acá en la zona centro-norte, ¿ya? Uh-huh. Y en la zona sur muy fuertemente todo lo que es las papeleras. Ya trabajamos con Arauco y con CMPC. Y también estamos muy contentos de en abril, ¿cierto?, iniciar un nuevo contrato con CMPC. ¿Ya? Sí, lo había visto en las noticias. Efectivamente, que incorpora 2 millones de toneladas. Por lo tanto, tú en la introducción comentabas que FEPASA es la líder, ¿cierto?, del transporte ferroviario en Chile. Nosotros movemos más o menos 6 millones de toneladas. Con estos 2 millones vamos a llegar a mover 8 millones y probablemente un poquito más también, ¿ya? O sea, aproximadamente un 30% más de crecimiento solamente por este contrato. Sí, y por lo tanto nos llena de orgullo ver el orgullo de poder transportar ese volumen, pero también una tremenda responsabilidad de hacerlo bien, ¿ya? Yo creo que acá el llamado y la invitación que nos hace CMPC en este tema es: nosotros estamos confiando en FEPASA, ¿ya? Y en los atributos que tiene FEPASA para que el servicio sea prestado de manera excelente. Y estamos trabajando arduamente en llevar adelante ese tremendo proyecto por muchos años. Esperemos que nuestros clientes sigan confiando en FEPASA para realizar sus servicios. Y como dices tú, también personalizan o institucionalizan tanto para la minería como forestal, que son los conglomerados más importantes dentro de nuestro país. Bueno, yo creo que es muy importante entender las necesidades de los clientes, ¿ya? Y la esencia, ¿ya? Y entender cuáles son las necesidades, cuáles son los dolores que tienen los clientes. Anglo American, por ejemplo, es una solución bimodal, ¿ya? Uh-huh. Y una solución bimodal porque la red ferroviaria no tiene acceso a la planta Las Tórtolas donde está el concentrado de cobre de Anglo. Por lo tanto, requiere que la solución en el primer tramo sea vía camión, tengamos una zona de transferencia que está ubicada en la zona de Montenegro, ¿cierto?, que se llama Estación Las Blancas, donde ahí nosotros diseñamos, construimos, operamos, ¿cierto?, la transferencia de los contenedores que vienen en camión, lo transferimos al ferrocarril y finalmente lo llevamos a su destino final, que es Puerto Ventana, que también es otra empresa que pertenece al grupo Sigdo Copper, que es donde también está ligada a FEPASA. Y hablando de esto mismo, un poco comparando con el transporte terrestre, ustedes son competencias, son colaboración. ¿Cómo lo visualizas tú, estos dos modos de transporte? Mira, yo creo que la logística o la cadena logística es una sumatoria de partes, una sumatoria de componentes. Y yo creo que acá hay roles bien claves. Yo creo que por un lado está el ferrocarril, está el tema rodoviario, pero también hay otros medios de transporte. Está el cabotaje, por ejemplo, está el modo aéreo. Y yo creo que todos ellos son un complemento para satisfacer diferentes necesidades, ¿ya? Y yo creo que cada medio de transporte idealmente opere donde es más competitivo cada uno de ellos, ¿ya? Y yo creo que ahí el ferrocarril
tiene un rol y tiene una posición bien importante en los grandes volúmenes, en las distancias más largas, donde tiene las mejores prestaciones, ¿ya? Por lo tanto, más allá de ser competencia, que en algunos tramos puede ser que sea que es, efectivamente, la verdad es que somos complementarios respecto a los diferentes modos de transporte. Y viendo un poco en temas de participación, o sea, hoy día tenemos una capacidad de crecimiento importante. O sea, hablando del transporte terrestre, ocupa aproximadamente el 95% del transporte por Chile o por local, por así decirlo. Y el transporte ferrocarril, hablamos de un 5 o 6%. ¿Cómo está la infraestructura para poder generar mayor crecimiento a la industria ferrocarril? Mira, aquí hay dos datos que son súper importantes. El primero que tú estás transmitiendo, que es la participación modal respecto al camión. A nivel nacional, efectivamente, la participación anda en el torno al 6-8% respecto al transporte vía camión. Ya, ese es un dato súper importante, ¿ya? Ahora, uno puede ver y revisar las experiencias internacionales. Y la participación modal en países como Estados Unidos, Brasil, Australia, es 30-40%. Por lo tanto, el espacio de crecimiento para el ferrocarril en nuestro país es relevante. Y te quiero sumar un antecedente adicional, que es la competitividad del modo, ¿ya? De acuerdo a la OCDE, el costo logístico de Chile es 18% de su PIB. ¿Okay? Y si nos comparamos con países de la OCDE, la referencia es un 9%. O sea, tenemos prácticamente el doble del costo logístico para mover las cargas. Por lo tanto, efectivamente, tenemos un tremendo desafío, tenemos una brecha logística que hay que cubrir, ¿ya? Si el país y su logística quiere ser más eficiente, yo creo que necesitamos más tren dentro de este sistema modal. Okay. Y en eso, ¿cómo podemos trabajar con la parte pública para hacer a lo mejor mejores rutas, poder eficientar los trayectos? Hablábamos en algún momento dentro de nuestras conversaciones el tema a lo mejor de optimizar también la capacidad de los trenes con una doble stack, por así decirlo. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué nos falta como Chile para poder aperturar más el mercado ferroviario? Mira, uno, si hiciera una radiografía de lo que es el sistema ferroviario en el país, yo diría algunas características que son claves, ¿ya? El largo del tren, ¿ya? Yo creo que en Chile hoy día la máxima longitud de los trenes son 700 metros. Si uno revisa la experiencia de otros países, estamos hablando de trenes que pueden llegar a 1,5, a 2, 3, 4 kilómetros de longitud. ¿Ya? Estaba hablando casi el 50%. Cuatro veces más largos los trenes. ¿Ya? Uh-huh. Ahora, a eso tú le puedes sumar, ¿cierto? La velocidad de circulación de los trenes. En nuestro país hay diferentes tramos. Ya hay tramos de 20, hay tramos de 40, principalmente de 40 para la carga, y donde hay una comunión con los trenes de pasajeros, la velocidad para los trenes de carga es de 65 km por hora. Si uno saca el promedio, probablemente hoy día estamos entre 30 y 40 km por hora. Esa es la realidad de circulación. Por lo tanto, también, si uno ve experiencias internacionales, claramente la velocidad podría ser 65 km por hora y eso incrementa nuevamente la eficiencia y la productividad al doble. O sea, si tú andas a 30 km por hora o andas a 60 km por hora, tú requieres la mitad de los recursos, la mitad de inversión y probablemente un porcentaje importante también de menor costo operacional, ¿ya? Segunda característica, o sea, por un lado tú tienes el largo de los trenes, tienes también la velocidad y otro factor bien importante, la capacidad que te permite andar sobre las vías férreas, ¿ya? Nosotros tenemos diferentes tramos también, pero si uno saca la media, yo diría que la capacidad son 19 toneladas por eje. Ya cada carro lleva 4 ejes, por lo tanto la capacidad máxima de transporte son 76 toneladas. ¿Ya? Si uno nuevamente revisa la experiencia de otros países, estamos hablando de que ese carro de 76 toneladas, en Brasil, por ejemplo, Estados Unidos, Australia, Europa, estamos hablando de 130 toneladas de carga, 100 toneladas de carga. O sea, tenemos una brecha también importante, que puede ser un 25, un 30% de mayor capacidad, y eso implica, obviamente, más eficiencia. O sea, si tú sumas esos tres factores, le agregas también lo que tú comentabas, el doble stack. ¿El doble stack qué significa? Que en una misma unidad de carro, por ejemplo... Podemos montar 2 contenedores, por ejemplo. Puedes llevar 2 contenedores, ¿ya? Uh-huh. Que es una industria importante para nosotros también, es una industria que sigue creciendo, ¿ya? Y que tiene una participación relativamente baja. Entonces, ahí hay un tremendo desafío también. ¿En qué industria les gustaría, por ejemplo, involucrarse más?
sabemos que ya tienen la celulosa, la minería. ¿Cuál otra les llama la atención que digan, oye, esto podría ser un match con nuestro modelo de negocio? Mira, yo creo que hay hartas oportunidades para el ferrocarril, ¿ya? Y una oportunidad importante es el mundo de los contenedores, ¿ya? Por ejemplo, hay el circuito entre San Antonio y Santiago, es un circuito que tiene que explotar, ¿ya? Yo creo que ahí hay algunas instancias, ya hay algunas mejoras en infraestructura que yo creo que va a permitir capturar un mayor porcentaje de contenedores que actualmente se realizan, ¿ya? EFE, por ejemplo, está realizando un proyecto bien interesante que es denominado TIP, que es Terminal Intermodal de Barrancas, ¿ya? Que va a mejorar las condiciones tanto para la carga, pero también de la competitividad, de los costos que vamos a tener que soportar para capturar la carga de la transferencia en el puerto de San Antonio. Y también está con un proyecto de extender los desvíos de carga en esa zona y por lo tanto eso debiera potenciar la captura de mayor volumen de contenedores desde San Antonio hacia Santiago. Y también el mundo forestal, ¿ya? Es verdad que hoy día la participación del ferrocarril en lo que es celulosa tiene un alto porcentaje, pero en el mundo forestal, de los trozos, de los rollizos, la participación del ferrocarril respecto a los camiones aún sigue siendo reducida. Bueno. Por lo tanto, hay un ámbito de posibilidad importante también para el ferrocarril en ese mercado. Y, mira, estaba viendo hace poco también que estaban anunciando que finalmente van a salir ciertas extensiones del puerto de San Antonio. En eso a ustedes obviamente les va a beneficiar. ¿Cómo están contemplados en toda esta expansión del puerto? Si nos puedes contar un poco al respecto. Nosotros nos motiva, ¿cierto? Y nos encanta cuando hay crecimiento y mayores volúmenes, ¿ya? Porque una característica del ferrocarril, que no te lo he comentado, es que un tren puede transportar 50, 80 contenedores, ¿ya? Que es equivalente más o menos a sacar de la carretera 50, 80 camiones, ¿ya? Entonces, es muy potente la capacidad que tiene el ferrocarril para capturar estos grandes volúmenes. Por lo tanto, cuando estamos hablando de crecimientos, por ejemplo, el proyecto del puerto exterior de San Antonio, para nosotros lo vemos con muy buenos ojos. Ya creo que hay un capital, ¿cierto? Hay un gran volumen que uno podría capturar para el ferrocarril en forma eficiente, competitiva, sustentable también en este trayecto. De hecho, para allá querían caminar también la conversación, como tú bien dices, al aumentar la capacidad del tren, también se reduce, por otro lado, un poco todo lo que es el camionaje y también ayuda al tema de emisiones de huella de carbono que puede ayudar en tema de sustentabilidad para el país. ¿Qué aporta el ferrocarril en esto? ¿Qué metas podrían colaborar pensando que de acá al 2050 esperamos como Chile tener una reducción a cero de huella de carbono? Es muy interesante esa pregunta, ¿ya? Y yo creo que el ferrocarril tiene mucho que aportar. Te quiero dar dos datos, ya que son bien decidores del aporte del ferrocarril a esta materia. El primero de ellos es que el ferrocarril consume el 2% de la energía que requiere mover todas las cargas en el mundo del transporte, ¿ya? Pero es responsable, con ese 2% de consumo, del 7% de todas las cargas que se transportan, ¿ya? O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que la relación de producción respecto a consumo es muy superior al resto de las otras. Es más eficiente. Es mucho más eficiente, ¿ya? Y respecto a las emisiones medioambientales, también te quiero entregar otro dato que es bien decidor, ¿ya? El ferrocarril, por cada carga transportada, por cada tonelada que moviliza, reduce el 75% de las emisiones al medio ambiente respecto al modo carretero. Por lo tanto, el modo ferroviario, el tren, ¿ya? Aporta significativamente en la reducción de la huella de carbono de nuestros clientes. Buenísimo. ¿Y tú crees que Chile está preparado para una logística más verde? Yo creo que sí, ya, o por lo menos hay una intención súper concreta. Ya hay ciertos compromisos medioambientales al 2030, al 2050, y creo que hay que dar paso hacia esa dirección, ¿ya? Creo que el ferrocarril tiene algo que aportar ya en esta materia, tal como te comentaba. Creo que reducirse en 5% es claramente significativo respecto a la contribución en la reducción de CO2, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Y en cuánto ustedes ven a lo mejor una proyección de crecimiento real? O
sea, hoy día tenemos con el contrato SMPC ya un 30% más de capacidad. ¿Cuánto es el crecimiento que ustedes vislumbran de acá, no sé, 5 años en el transporte ferroviario? Nosotros, mira, estamos viendo varios clientes ya y obviamente nuestra intención y nuestros planes estratégicos están apuntando a un crecimiento de 2 veces lo que estamos haciendo actualmente, ya alineado también con las proyecciones que tiene EFE, que es el dueño de la infraestructura. Y creo que tenemos que colocarnos a trabajar. ¿Ya? Creo que hay un tremendo desafío, creo que hay hartas oportunidades, pero también es... lo complejo, yo creo, en este ámbito es cómo el cliente, ¿ya? O los clientes confían en el tren. ¿Ya? Probablemente no es sencillo alguien que viene haciendo su proceso logístico a través de una forma, de un modo, poder mirar un modo diferente que no conoce y confiar su carga, su logística al ferrocarril. Yo creo que ese es un gran desafío. Nos ha tocado en el pasado esto mismo, con clientes actuales de FEPASA. Hemos hecho una serie de gestiones para poder mostrarles cuáles son los atributos, cuáles son los beneficios en cuanto a seguridad, en cuanto a trazabilidad, en cuanto a compromiso de entrega, en cuanto a los atributos medioambientales. Finalmente es un proceso y cuando el cliente los conoce, los quiere. ¿Ah? Pero esto es como probar, ¿cierto? Y cuesta a veces cambiarse de un modo a otro, porque cuando tú tienes algo resuelto, ya moverse a algo un poquito desconocido puede generar una cierta incertidumbre. No, y sobre todo, como tú mencionas, esta incertidumbre a lo mejor también de los plazos de entrega, porque uno dice, ok, el ferrocarril va por una ruta y no entrega a domicilio, por ejemplo, o no entrega en los centros de distribución. Entonces, yo creo que ahí esa estrategia de hacer un multimodal, de hacer un mix entre lo que es transporte terrestre y transporte ferrocarril y que lo visualicen de esa forma las empresas, creo que les abre un mundo de oportunidades. Claro, nosotros necesitamos a los camiones para entregar un servicio eficiente. Los necesitamos en la primera milla, en la última milla. También necesitamos operadores logísticos para poder hacer transferencias de la carga de un modo a otro. Y tú dijiste algo que es bien cierto, ¿ya? La puntualidad o el compromiso de entrega, el nivel de servicio para nosotros es fundamental. Pero tenemos una gran ventaja también. Circulamos por una vía que es segregada, por una vía que es única. No teníamos toda esta congestión. Atochamiento. Claro. Por ejemplo, las ciudades puertos, ya Coronel, la octava región, Coronel, Talcahuano, la zona del Irquén, acá en la zona de San Antonio, se genera una congestión vehicular importante, ¿ya? Y el ferrocarril es una tremenda solución. El ferrocarril llega al corazón del puerto y entrega los productos, 80 camiones, o sea, el equivalente a 80 camiones, en el corazón del puerto y entrega en la bodega del puerto y se descarga de manera eficiente. ¿Ya? ¿Ustedes tienen hartos acuerdos con los terminales de los puertos? ¿Cómo hacen esa vinculación con las zonas portuarias? Nosotros no tenemos una relación comercial con los puertos, ¿ya? Porque en general nosotros tenemos relaciones comerciales con clientes directos o generadores de carga, ¿ya? Pero tenemos una relación bien mancomunada con ellos, porque nos vemos como, creo yo, un socio estratégico. Si yo llego a la hora, ellos necesitan y tienen que planificar para poder hacer la descarga de la carga. Y por otro lado, el puerto tiene que descargar en las ventanas que tiene disponible, porque si no lo descarga, obviamente también afecta al ferrocarril en el cumplimiento del itinerario. Entonces, creemos que si bien no tenemos un acuerdo formal, creo que hay una colaboración tácita entre ambas partes. Ellos nos necesitan a nosotros y nosotros necesitamos de ellos para que este tema sea eficiente de cara a clientes que son comunes. No, y aparte también eso aporta en la competitividad del país, en temas de poder recepcionar más carga de importación, poder exportar más rápido también. Entonces, también agiliza y eficienta toda la logística del país. Y en esa misma línea, un poco hablando de infraestructura, ¿qué decisiones o qué mejorarías a futuro en términos de infraestructura? ¿Qué crees que no hace falta en Chile? A ver, yo me voy a referir a la infraestructura ferroviaria, ¿cierto? Por supuesto. Yo creo que es un poco lo que te comenté de antes. Yo creo que el tema del largo de trenes es súper importante. Pero hay que necesita hacer
Chile o obras públicas para que eso pueda suscitarse realmente? A ver, primero, bueno, hay un tema más bien estratégico, creo yo, ¿cierto? De mirar la logística de manera integral. ¿Ya? Efectivamente, cuando tú tomas la decisión de invertir en la vía férrea o invertir en carretera, ¿cierto? Tiene que haber una mirada global de cuál es el máximo beneficio que se le puede sacar a estas inversiones, ¿ya? Y por lo tanto, creo que hacer inversiones en infraestructura ferroviaria es importante para capturar esos beneficios y finalmente que el costo logístico del país vaya o sea menor, ¿ya? Y nos volvamos más competitivos como lo son otros países de la OCDE. Y en temas más prácticos y más concretos, yo diría que son inversiones en largos desvíos, ¿ya? Que permiten mayores largos de trenes, ¿ya? Pesos por eje, que es cuánto es la carga que va a soportar la vía férrea respecto a las locomotoras y la carga que va en los vagones. Probablemente hay que hacer inversiones en los puentes para poder asegurar pasar de 19 toneladas por eje a 25 toneladas por eje. Velocidades en algunos tramos sería bien importante mejorar, porque en la medida que tenemos mayores velocidades, también el nivel de servicio, los costos y el nivel de inversiones se reducen de forma importante. Creo que son aspectos que son como fácil de alcanzar, ¿ya? Bueno, requieren inversión, pero son fáciles de alcanzar y que permitirían un salto en productividad relevante para el modo. Y hoy día, ¿cuál es la principal fuente de energía que moviliza los trenes? Hoy día los trenes de carga utilizan diésel, ¿ya? Okay. Principalmente. O sea, también estamos afectados por el tema combustible, ¿o no tanto? Mira, yo creo que, yo creo que más que la afectación que podamos tener hoy día por el precio del combustible, hay que mirar el vaso medio lleno, ¿ya? Uh-huh. El costo de combustible asociado al ferrocarril es un porcentaje bastante menor, ¿ya? Porque las emisiones tienen cierta relación con el consumo que tú haces. Entonces, si uno tiene un 75% de reducción al medio ambiente, hay que más o menos asimilar que uno consume el 25% de combustible para mover la misma carga que moverían el equivalente en camión, ¿ya? Entonces, sí, el precio del combustible es un tema, pero yo creo que lo más importante es la cantidad que se consume. Y en ese sentido creo que nuevamente el ferrocarril muestra una ventaja tremenda de competitividad respecto a esa materia. No, buenísimo. O sea, por lo menos yo no sabía con qué energía lo alimentaban hoy día comúnmente. Podríamos pensar en otros medios, pero buenísimo saber ese dato. Claro. Y si hacemos como un juego rápido de palabras, ¿la IA para ti es una amenaza o una oportunidad? Oportunidad. Totalmente. ¿Tú eres más de dato o intuición en las decisiones? Ambos. Ambos. Y te voy a explicar por qué. Cuéntame, por favor. Yo creo que yo soy una persona que recopila información, ¿ya? Que interpreta información, y soy una persona que entiende y que trata de entender a través de números, de datos, de información para tomar decisiones. Pero siempre hay una cuota de intuición, ¿ya? Por los datos te puedes estar diciendo vámonos hacia un cierto lugar, pero si la intuición te está diciendo ojo, hay algo pasa ahí, en realidad a lo mejor hay que regular y cambiar de decisión. Entonces yo diría que de ambos. Ya soy una persona que le gusta informarse, que le gusta estudiar, pero también siempre tiene que haber algo de intuición en las decisiones. No, obviamente es un buen complemento para tomar decisiones. ¿Y en la logística en Chile, está subvalorada o ya la podemos considerar estratégica? Completamente estratégica. Yo creo que... Ya dimos ese vuelco mental, ¿tú crees, en todos los posicionamientos de las empresas y todo? Yo creo que la logística cada día está tomando un rol más relevante, ¿ya? Porque todo lo que se hace es logística finalmente, ¿ya? Este vaso que uno ve acá o esta agua que llegó acá es parte de la logística. La ropa, los electrodomésticos, todo tiene mucha logística, ¿ya? De carga industrial a carga que va a consumir al final. Tiene logística. Yo creo, fíjate, la logística donde se posicionó de buena manera y un muy buen ejemplo para la pandemia del COVID.
yo creo que algo que tuvo una muy buena respuesta fue todo lo que se hizo, ¿ya? Y no solamente en Chile, yo creo que a nivel mundial, cómo llegaban las vacunas. Yo creo que Chile fue un ejemplo de cómo se llegó rápidamente, cómo se distribuyó todas las vacunas en diferentes lugares. Y no solamente eso, yo creo que todos los servicios operaban relativamente bien para el nivel de exigencia que tenía ese minuto. Sí, no, es verdad. Yo siempre digo que fuimos la cara bonita de la pandemia y que ahí tomamos un ritmo que no teníamos previamente. Si te pido una recomendación de un libro, ¿qué libro nos recomendarías? Mira, hace poco leí Liderazgo sin Límite y... Buenísimo. Estoy ahí estoy todavía leyendo el liderazgo adaptativo en mi diplomado de promoción, así que ahí mando un saludo a mis compañeras y a mis profesores. Sí, yo encuentro un libro súper interesante, no lo conocía, también estoy estudiando y parte del estudio tuve que leer ese libro, pero lo encontré muy interesante. Uno, como dices tú, liderazgo adaptativo, pero también la mirada de repente hay un concepto que es mirar del balcón, ¿ya? Y yo creo que a veces hay que salirse un poquito, o lo que se habla de los árboles, ¿cierto? Cuando tú estás muy metido en los árboles, no, a veces hay que mirar de afuera, ver qué está pasando, entender y tomar decisiones. Creo que es un libro muy recomendable para temas de liderazgo. Yo creo que lo más complejo, por lo menos de lo que yo he revisado en esto, es no tan solo salir al balcón, sino que también estar en la pista de baile en simultáneo e irte movilizando. No siempre ser solo espectador, sino también ser partícipe e ir viendo tus dos funciones y obviamente también la parte de atención, que creo que es muy importante en ese libro, la importancia de la atención en los cambios. Creo que eso también deja una tremenda enseñanza. Tal cual. O sea, a mí los mismos conceptos que tú estás comentando, yo los leí hace poco. Sí. Y fíjate que es un buen mix. Yo creo que lo que yo te comentaba al inicio, yo trato de ir harto a terreno, ¿ya? Porque ahí es donde pasan las cosas y uno entiende de buena manera cómo pasan los procesos. Pero también tienes que mirar de afuera qué está pasando y cómo vas a incorporar mejoras a lo que tú pudiste observar. Entonces, creo que un buen mix, estar en la pista de baile, ¿cierto? Pero también estar mirando cómo baila los bailarines, digamos, ¿va? Y en tu crecimiento, ¿cuándo tú sentiste que dejaste de ser operativo y empezaste a liderar? ¿Cómo sentiste ese cambio en tu carrera? Yo creo que un proceso, yo creo que un proceso que va acompañado con la experiencia, con las vivencias, con las oportunidades que también te van entregando. Es difícil ese momento, buscar una fecha o algo que me ha hecho clic. Yo creo que me quedo más con el proceso. Yo creo que uno parte operativo porque es natural, tiene que entender el negocio, tiene que saber hacer las cosas y uno de a poco se va moviendo en función de diferentes posiciones, diferentes responsabilidades que va asumiendo. Tú vas mirando de manera más estratégica también la compañía. Hoy día la preocupación mía no es solamente lo que está pasando en terreno, ¿cierto? Hoy día, en tal punto, sino mi preocupación tiene que ver también cómo la planificación estratégica de la compañía, uno la proyecta de aquí a 5 años más. Entonces tú vas cambiando y te vas construyendo el propósito no solamente tuyo, sino de la compañía, hacia dónde la quieres llevar. Entonces creo que es un proceso más que un dato así. La verdad es que no sabría decirte un momento preciso. A ver, está perfecta tu respuesta. Y en términos de lo mismo, de liderazgo, ¿un líder que admires? Una buena pregunta. Mira, yo creo... Hay varios referentes en nuestras vidas. Siempre hay algún mentor o alguien que te destaca o alguna imagen pública o alguien que te inspira para poder ser mejor. Mira, yo me voy a quedar con mi papá. Me encanta. Me voy a quedar con mi papá porque creo que mi papá fue una persona de esfuerzo, ¿ya? Fue una persona, bueno, es porque todavía vive, ¿cierto? Es una persona que fue innovadora, ¿ya? Una persona que a través de la agricultura, a través de su negocio, pudo sacar adelante a sus 4 hijos. ¿Ya? Hoy día todos nosotros estudiamos en la universidad, nos cambió la vida, ¿cierto? Mi papá siempre nos decía algo, decía, yo la mejor herencia que les puedo dejar a mis hijos es los estudios. ¿Ya? Y yo creo que él cumplió. Por lo tanto, una persona que admiro, mi padre. Qué emocionante tu relato. Y hablando de lo mismo, ¿cuál es el legado que tú quieres dejar?
A ver, primero, a mí me gustaría que FEPASA, ¿cierto?, sea un actor más relevante de lo que es actualmente la logística nacional, ¿ya? Creo que contribuye no solamente al crecimiento de la empresa, ¿ya?, sino que contribuye al crecimiento del país en materia de sostenibilidad, en materia de competitividad, ¿ya? Y por lo tanto creo que ese sería algo positivo. Y algo más personal, yo diría que un legado, me gustaría que fuera reconocido como buen padre, ¿cierto? Como buen, a lo mejor, líder social, de cosas que a lo mejor pueda aportar a la comunidad. Buenísimo. ¿Algún mensaje final que quieras dejar para todo nuestro público que está escuchando este podcast o mirándolo en YouTube? Mira, lo primero, agradecerte la oportunidad, Anaísa, de esta conversación. Yo creo que una de las cosas que por más de 20 años he trabajado en logística, particularmente en FEPASA, estoy enamorado, ¿cierto?, del rubro. Creo que la cara que, como tú comentabas antes, de la logística se ha ido posicionando en el país de buena manera, y eso me alegra también. Y palabras que yo diría que yo creo que hay que trabajar siempre colocando lo mejor de uno, ¿ya? Y creo que los resultados, en la medida que tú vas avanzando y vas colocando tu mejor esfuerzo, van a llegar, ¿ya? Y la vida, en realidad, uno puede tener tropiezos, puede tener dificultades, pero tiene que saber encontrar cuáles son las enseñanzas, qué es lo que uno tiene que aprender de ese error, de ese fracaso, y saberte parar, mirar el vaso medio lleno siempre, para buscar mejor resultado y para cambiar. La experiencia te ayuda muchísimo, ¿ya? Pero tú tienes que colocar una cuota, ¿ya? Y tienes que saber capturar las oportunidades. No, y para mí es súper inspirador el tema de evaluar personas y conocer personas que tienen una trayectoria. Hoy día, en un tiempo que todo es transaccional, que todo es rápido, que todo es efímero, conocer personas que han tenido una trayectoria de continuidad, de esfuerzo, creo que a mí al menos me inspira un montón a seguir así. Y sobre todo los jóvenes que vienen hoy día, que no quieren estar ni 1 año o 2 años, y dicen, no, tanto tiempo en una empresa, ¿cómo no te aburres? Creo que es súper inspirador también ver este tipo de carreras, que en tu caso fue muy ascendente, y también lo destaco, venir de región, de una zona que a veces no siempre tiene la visibilidad que esperaríamos, y tener hoy día el liderazgo de una tremenda empresa. Así que muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, por contarnos de qué se prevé para el futuro en la industria ferroviaria, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este nuevo capítulo. Los esperamos para el próximo, para que nos sigan acompañando. Suscríbanse en YouTube, porque de verdad que todos estos invitados son de lujos para nosotros. Que estén bien.